Siglos después de la historia bíblica del Gran Diluvio, han vuelto a surgir los enigmáticos gigantes conocidos como Nefilim. ¿Cómo es posible esto si se creía que habían perecido en el diluvio? Vamos a explorarlo, ya que hay versículos en la Biblia que sugieren que los Nefilim regresaron después del diluvio. En varias fuentes antiguas, como el libro de Enoc y textos apócrifos, se mencionan particularidades sobre los Nefilim, pero algo similar se encuentra incluso en la Biblia misma. La respuesta es afirmativa, y para demostrarlo, me referiré a dos pasajes bíblicos en Génesis 6:4. Al inicio de la narración del diluvio, se menciona que los Nefilim habitaban la tierra tanto antes como después del diluvio. Pero hay más. Más de 500 años después, estos seres reaparecen después del diluvio. Los israelitas, que habían sido esclavizados por los egipcios durante 400 años, al obtener su libertad, regresaron a su antigua morada, un lugar conocido como Canaán, la tierra prometida. Sin embargo, se encontraron con una presencia aterradora. Números 13:33 relata: allí vimos a los Nefilim, descendientes de Anac, quienes eran de los Nefilim, y nos veíamos como saltamontes ante ellos, y así nos veíamos a nosotros mismos. Esto confirma que los gigantes, los misteriosos Nefilim, están mencionados en la Biblia. Pero, ¿cómo es esto posible? Esto plantea un dilema, ya que tradicionalmente se ha enseñado que los Nefilim fueron exterminados con el diluvio enviado por Dios. ¿Hay entonces una contradicción en las Escrituras? ¿Fue en vano el diluvio enviado por Dios? Examinemos posibles respuestas. Hay al menos 3 interpretaciones propuestas por estudiosos bíblicos para resolver esta cuestión, y una de ellas podría cambiar radicalmente nuestra percepción de la historia del diluvio, aunque esto no necesariamente sería negativo. A continuación, presentaré 3 teorías diferentes. La primera teoría, bastante peculiar, se deriva de un texto no incluido en la Biblia, conocido como el Apócrifo de Génesis. En él, el padre de Noé reflexiona sobre si el embarazo de su esposa fue resultado de los vigilantes y los santos o de los Nefilim, lo que le causa preocupación por el niño. ¿Qué implica esto? Sería un argumento dramático por excelencia. Tal vez quieras tomar asiento para escuchar esto. El padre de Noé sospechaba que su esposa había estado involucrada con un ángel, lo que sugería que Noé podría ser parcialmente celestial o, en otras palabras, semi-Nefilim. Aunque esta teoría surgió mucho después del diluvio, en el siglo antes de Cristo, resulta fascinante para muchos expertos, aunque la consideran más como una narrativa alternativa a la historia tradicional del diluvio. Sin embargo, lo que se deduce aquí es que incluso las personas de la antigüedad eran conscientes del retorno de los Nefilim después del diluvio, y como nosotros, intentaron comprender cómo pudo haber sucedido. La segunda teoría sugiere una ambigüedad en el lenguaje utilizado en el relato del diluvio. Según Génesis 7:19, las aguas cubrieron todos los montes altos que hay debajo de todos los cielos, lo cual parece bastante claro. Sin embargo, el estudioso Michael Heiser argumenta que en otros pasajes de la Biblia, todo no necesariamente implica la totalidad, y mundo no siempre se refiere al planeta entero. Permíteme explicarlo mejor. Un ejemplo de esto lo encontramos en Génesis 41:57, donde se dice que toda la tierra acudió a Egipto a José para comprar grano. Heiser señala que no todos los individuos en el mundo viajaron a Egipto para adquirir grano. Aunque el versículo parece indicarlo, si se interpreta literalmente, es posible que la Biblia simplemente quiera comunicar que una gran cantidad de personas se vieron afectadas. Quizás no se refiere a cada ser humano en el planeta. Por lo tanto, la expresión toda la tierra podría referirse a todas las personas mencionadas en la Biblia hasta ese momento. En este sentido, la palabra mundo se interpretaría más bien como el entorno de los individuos a los que la Biblia se ha referido, es decir, el ámbito humano compuesto por las tribus descritas en el Antiguo Testamento. Es posible que hubiera personas en otras regiones, aunque no está completamente claro, pero algunos expertos en estudios bíblicos consideran que hay cierta flexibilidad para interpretar que el diluvio no abarcó la totalidad del planeta, sino solo la parte del mundo habitada por las personas que aparecen en el relato bíblico. Algunos críticos cuestionan si Dios realmente logró su propósito. Argumentan que el diluvio tenía como objetivo erradicar a todos los Nefilim, y si eso fuera cierto, no lo logró. Es un argumento válido, pero surge otra interrogante. ¿Era el propósito del diluvio exterminar a cada uno de los Nefilim o simplemente poner fin a su rebelión eliminando a la mayoría para que los sobrevivientes ya no constituyeran una amenaza?
Si la intención divina era simplemente resguardar a la humanidad del peligro que representaban los Nefilim y de la corrupción que generaban, entonces el diluvio cumplió su misión. El diluvio logró su objetivo al asestar un duro golpe a los Nefilim. Una hipótesis secundaria podría ser que, según Noé y su familia, todo el mundo conocido se inundó. Poniéndose en la posición de Noé, desde su perspectiva en el arca, probablemente vio agua hasta donde alcanzaba su vista. Para él, todo estaba sumergido. Aunque tal vez en otras regiones distantes no fuera así, los ocupantes del arca no tendrían manera de saberlo. Y ahora, la última teoría, que surge de un pasaje bíblico inesperado y que ha desconcertado a muchos, se relaciona con los velos que cubren la cabeza. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las mujeres debían cubrirse la cabeza durante la época bíblica? Pablo alude a esto en el 1 Corintios 11:10, mencionando que una mujer debe llevar un signo de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y aquí está la clave: debido a los ángeles. ¿Por qué por causa de los ángeles? ¿Qué significa esto? Esto sugiere otra teoría sobre el regreso de los Nefilim. ¿Captas la idea? Si no es así, hay otra pista sobre lo que Pablo podría haber estado insinuando en uno de los manuscritos del Mar Muerto, el documento de Damasco en 2:16-19, donde se describe cómo muchos fueron seducidos por ciertas ideas. Incluso hombres poderosos de tiempos pasados tropezaron por ellas y continuaron haciéndolo al seguir sus impulsos. Los vigilantes del cielo, que son los ángeles, cayeron y fueron atrapados por no seguir los mandamientos de Dios. Sus descendientes, los hijos de los ángeles, tan altos como los cedros y con cuerpos tan inmensos como montañas, también cayeron. ¿A quién te hace pensar? Indudablemente a los Nefilim. Este es otro pasaje que habla de ángeles, llamados vigilantes, deseando a las mujeres y engendrando hijos con ellas. Es algo peculiar, pero ¿cómo se relaciona con los velos en la cabeza? Necesitamos profundizar más. En el 1 Corintios 11:15, Pablo menciona que si una mujer tiene cabello largo, es una gloria para ella, ya que se le ha otorgado como un velo. Pablo había indicado previamente que las mujeres deben cubrirse el cabello. Si bien esto no es cierto, ahora afirma que el cabello es su velo. Entonces, ¿cómo puede ser el cabello tanto su velo como algo que necesita ser velado? Lo que voy a explicar a continuación es un tanto complejo, así que primero quiero señalar que esta teoría ha sido publicada en una revista académica de la Sociedad de Literatura Bíblica y ha sido revisada por expertos en la materia. De acuerdo con el académico Troy Martin de la Universidad de Xavier, el término utilizado para cobertura también podría interpretarse como preparación. Lo que Pablo realmente quería expresar era que en la antigüedad se consideraba que el cabello largo formaba parte del sistema reproductivo, una extensión de dicho sistema, y esto era precisamente lo que se creía en aquel periodo. Quizás ya hayas oído hablar de esto antes sin darte cuenta. Permíteme aclararte a modo de ejemplo. ¿Has oído alguna vez que el pelo largo representa la fertilidad? Reflexiona un momento sobre ello. ¿Cuál sería la razón para que el cabello largo simbolice la fertilidad? Es posible que esta idea provenga de otras culturas y mitos. Es una manera más delicada de expresar que antiguamente se pensaba que el cabello largo era una prolongación de los órganos reproductores. De hecho, sabemos que las civilizaciones antiguas tenían esta percepción del pelo largo basándonos en los textos de estos ilustres autores: Hipócrates, Tertuliano, Aristóteles. Se creía que si una mujer soltaba su cabello mientras inclinaba su cabeza para rezar, esto provocaría deseo en los ángeles. Cuando Pablo discutía sobre el uso de velos por parte de las mujeres, de acuerdo con esta interpretación, estaba remitiéndose a Génesis 6, 1-4. Sí, ese es el pasaje en el que se narra la primera aparición de los Nefilim, cuando los ángeles escogieron esposas humanas y se unieron a ellas, dando origen a los gigantes. Esto sugiere lo que se conoce como la teoría de la repoblación, la cual sostiene que los ángeles, específicamente los ángeles caídos, volvieron a unirse con mujeres humanas tras el diluvio para engendrar más Nefilim, tal como lo insinúa el documento de Damasco que analizamos aludiendo a que los ángeles fecundaron a más mujeres humanas después del diluvio. Aunque la Biblia no lo confirma explícitamente, Pablo prefería prevenir y por eso recomendaba que las mujeres se cubrieran la cabeza. Entonces, para recapitular, tenemos varias hipótesis. La primera sugiere que un Nefilim pudo haber estado en el arca, aunque parece poco probable. La segunda plantea que el diluvio fue un evento local, una interpretación que podría ser defendida con una ligera modificación de las palabras bíblicas, dejando así una posibilidad abierta. Y la tercera propone que los ángeles engendraron más Nefilim después del diluvio.
No tenemos una respuesta definitiva sobre el retorno de los Nefilim. Lo único seguro, según la Biblia, es que de alguna manera volvieron, y esta incógnita ha sido motivo de debate desde tiempos antiguos. ¿Cuál de estas explicaciones te parece más convincente? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Ahora bien, puede que te preguntes qué sucedió con los Nefilim después de su regreso. ¿Qué papel jugaron? Sorprendentemente, la narrativa de los Nefilim converge en un enfrentamiento directo con Jesucristo. Es un aspecto que a menudo pasa desapercibido, pero si quieres saber más sobre los Nefilim, asegúrate de suscribirte, ya que pronto publicaremos más videos al respecto. Mientras tanto, echa un vistazo a nuestro canal. Aquí tienes el enlace en pantalla, donde encontrarás una variedad de videos interesantes sobre historias bíblicas. Hasta luego, que Dios te bendiga.